Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast En Busca de la Riqueza. Estoy muy agradecido con todos ustedes por haber llegado hasta aquí una vez más. Antes de iniciar siempre quisiera darles las gracias y espero que puedan seguirme acompañando en este viaje en busca de la riqueza. Hoy traigo a ustedes un episodio que quise titular Ganamos más cuando no tenemos nada que perder, por algo que les voy a exponer en una parte de este episodio, pero continuaremos hablando acerca de las empresas, de cómo hacer que un negocio pequeño se convierta en un negocio grande. Y para eso, para que iniciemos, voy a necesitar de su imaginación. Entonces nos vamos a imaginar en este preciso momento que tenemos un triángulo. Si tienes donde anotar, si tienes un papel y un lápiz para dibujarlo, sería ideal. Igualmente estaré subiendo fotos a mis redes sociales con el triángulo que les voy a plasmar a continuación. Imaginémonos un triángulo común como el que conocemos, una base y dos lados. El triángulo está apuntando hacia arriba de la hoja. Alrededor de ese triángulo por fuera vas a hacer otro triángulo. Entonces vamos a tener dos triángulos, uno interno y uno externo. En el triángulo interno vamos a tener una división de 5 escalas. Esas 5 escalas serán: la primera, el flujo de efectivo; la segunda se llamará sistema; el tercero, comunicación; el cuarto, legal; y el quinto, producto. Empezando de abajo hacia arriba. Y en el triángulo de alrededor tendremos en el lado izquierdo el liderazgo, en el lado derecho el equipo y en la parte inferior la misión. Ese triángulo es tu empresa, ese triángulo eres tú, ese triángulo es lo que conoces empresarialmente. ¿Por qué quise traerles esto de esta forma? Y antes que nada quiero recalcar que este triángulo es propiedad de The Rich Dad Company, porque hasta el momento en que lo entendí, pude esclarecer lo que necesitaba para que mis negocios empezaran a facturar de una manera diferente. El flujo de efectivo es nuestro pilar más importante. ¿Qué quiero recomendar aquí? No me quiero extender mucho en este tema, porque quiero que cada uno de ustedes, solamente con imaginárselo, pueda estudiarlo. El flujo de efectivo básicamente nos marca no cómo fluye el efectivo dentro de la empresa, no. Nos marca es que debemos tener un cimiento tanto monetario como de buen conocimiento de cómo manejar ese dinero. Más recomendable, un contador, un financiero. Tu compañía debe tener como cimiento principal un buen manejo de las finanzas. Por eso se llama flujo de efectivo. Posteriormente, un sistema. En este sistema tendremos la producción de tu empresa, sea lo que sea que hagas, un servicio o un producto como tal. Debes estar bien asesorado de cómo deberá funcionar tu sistema. No sé si han visto cómo funciona el sistema de McDonald's o cómo funcionan los sistemas de muchas grandes compañías. Por ejemplo, Ford Motor Company. Entonces debemos estar asesorados en cuanto a cómo funciona el sistema productivo de lo que estamos vendiendo. Posteriormente seguirá la comunicación, y esta es mi recomendación, que en este peldaño es en el que más te debes especializar. La comunicación está ligada con las ventas y el marketing. ¿Qué vas a hacer de tu producto? Desde mi punto de vista, esta debe ser la especialización que debes realizar. Seguimos con la parte legal, la parte de asesoría, por estar asesorados, a no ser de que lo seas, por parte de buenos abogados. Muchas personas han perdido sus productos y sus negocios por mala asesoría en la parte legal. Y por último, tendremos el producto. Entonces miremos pues que el producto solamente es la punta del iceberg.
De ahí hacia abajo tenemos un montón de cosas en las que debemos ser fuertes. Y ahora sí, damos inicio a nuestro podcast. Faltándome una cosa, que alrededor el equipo, el liderazgo y la misión deben ser definidas por ti. Eres el dueño de la compañía, debes tener el liderazgo para que todos esos 5 peldaños se entiendan entre ellos. Debes formar el equipo para que todos esos peldaños estén completos. Y debes tener una misión que esté ligada a tu empresa. Entonces, si tenemos este triángulo construido y lo tenemos con buenos cimientos y un buen equipo, tu empresa será una empresa inquebrantable. No basta tener solo un producto para que tu negocio sea exitoso. Recordémoslo. No basta un producto para que tu negocio sea exitoso. El producto solo es la punta del iceberg. De ahí hacia abajo tienes muchas cosas en las que debes trabajar si esperas que algún día, y que espero que lo sea, tu compañía sea exitosa. Y ahora sí empezamos. Ganamos más cuando no tenemos nada que perder. Es importante entender que no tener nada que perder no es ser una persona que literalmente tiene nada que perder. No quiero decir que la idea es que no tengas nada en toda tu vida para no tener nada que perder. Por supuesto que no. Pero ganamos más cuando actuamos como si no tuviésemos nada que perder. Y esto en todos los aspectos de la vida. Hay un escritor que he leído en repetidas oportunidades y creo que casi todos sus libros, y él se llama Robert Kiyosaki, muy conocido por haber escrito el libro Padre Rico, Padre Pobre y por su juego Cash Flow. Él era un militar y dentro de su entrenamiento militar y por haber vivido la guerra de Vietnam con, digámoslo así, con tanto asedio, él quiso incorporarse a una empresa porque vio que era momento de empezar a aprender para su vida, para lo que quería hacer, como se lo había enseñado su padre rico, un empresario. Asistió a una empresa que se llama Xerox, una empresa de desarrollo de software, competencia de IBM, y acontece que en la entrevista de trabajo le dijeron que no iba a ser contratado porque no tenía ningún estudio y ninguna especialización. Y lo que él hizo al encontrarse con esto fue cuestionar la decisión de con quién estaba reunido para contratarlo. Entonces lo empezó a cuestionar: ¿por qué no me contratas? Y le respondían: no tengo que darte razones de por qué no te voy a contratar. Y se paró justo en la puerta de la oficina donde le hacían la entrevista y dijo: esta puerta no me moveré hasta no tener una razón real de por qué no me contratan. Le respondieron: como somos una compañía tan grande, podemos decidir a quién contratamos o no. Y su respuesta fue: eso para mí no es una respuesta, o por lo menos lógica. Entonces insistió hasta que le dijeron: no te contratamos porque no tienes una especialización en ventas. Y su respuesta fue: ¿tú crees que porque las personas que hay sentadas afuera de esta oficina tienen una especialización van a ser mejores vendedores? Fue un rifirrafe entre Robert Kiyosaki y el contratador de la empresa, que era uno de los gerentes principales, que al final lo terminaron contratando. Y esta lección de vida la da él con el título que le pongo a este podcast: ganamos más cuando no tenemos nada que perder. Así es en la vida. Muchas veces agachamos la cabeza y no cuestionamos el porqué de las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Los invito a que lo cuestionemos. ¿Qué tenemos por perder? ¿Qué tienes por perder si lo cuestionas? Pero como hemos sido criados y como hemos sido enseñados para ser empleados, simplemente agachamos la cabeza. De ahora en adelante, proponte no agachar la cabeza. Si tienes dudas, pregúntala: ¿qué tienes por perder? A la final, como vas a ser un ser emprendedor y un ser de tanta abundancia, y no hablo solo de abundancia monetaria, no vas a tener nada que perder. Entonces cuestiona las decisiones de los demás. Si no son como las querías, pregunta el por qué. Y eso te hará ser un excelente empresario y una excelente persona. Si uno se fija en los fracasos
tan repetidos de muchas personas, podrá también visualizar su éxito. Es muy importante saber que la gran mayoría de las personas millonarias y abundantes, repito, no solo en dinero, sino espiritualmente y en otros aspectos de la vida, ha tenido más fracasos de los que imaginamos. Y muchas veces estos fracasos son los que muestran el éxito. Entonces, no te dejes asustar nuevamente por el fracaso o porque vas a fracasar cuando cuestiones lo que en realidad sientes que debes cuestionar. Muchas personas cuando fracasan, y ese es uno de los motivos por el que se cierran tantos negocios, es que no aprenden a reconstruir con unos cimientos más fuertes. A veces hay empresas que caen al vacío o personas que caen al vacío y simplemente se rinden, y eso es lo que quiero recalcar. No debemos rendirnos, debemos aprender a reconstruir con mejores cimientos, pero debemos también tener la habilidad para entender cuándo es momento de enfrentarnos a un nuevo camino. Esa es una habilidad muy importante de un empresario. Es que porque uno de tus productos o de tus servicios o de lo que estés creando, de lo que estés haciendo fracasó, no quiere decir que tú fracasaste. Simplemente debes volverlo a intentar y apoyarte en ese fracaso para reconstruir con un cimiento más fuerte, que hará tu negocio más grande y que hará tu vida mucho más especial. Otra de las habilidades importantes de un empresario es que aprende a formar un equipo y trabaja en equipo. Entonces, si tú eres de las personas que te gusta hacer todo solo y no te gusta trabajar en equipo, te invito a que entres a un curso de cualquier tipo en el que te obliguen a trabajar en equipo si en realidad quieres ser un buen empresario, una buena persona. Un buen empresario, una persona que esté en son de aprender constantemente, le gusta formar equipos y trabajar en equipos. Como decía Steve Jobs, solo caminarás rápido, pero acompañado caminarás mucho más lejos. Entonces, recuerden lo que les decía del triángulo. Tú debes tener el liderazgo para que un equipo pueda trabajar de forma correcta, pero también tú eres el que debe crear ese equipo. Entonces, si no sabemos trabajar en equipo y si no sabemos formar un equipo, no sabemos ser líderes, entonces ¿cómo pretendemos ser grandes empresarios? Como les decía anteriormente, es importante que haya una especialización en ese triángulo del que les mencionaba, pero no en todo. Un empresario debe entender que debe conocer de todo su negocio, pero no profundizar en cada parte del negocio. Para eso hay gente experta para hacerlo. Si no, no nos quedaría tiempo en la vida. Recuerden lo que hablábamos hace unos capítulos atrás sobre el tiempo. Debemos aprender a decidir qué es bueno y qué no, y en qué nos debemos especializar. Por eso mi recomendación es especializarnos en la comunicación. Hablo mucho de las ventas, van totalmente ligadas a la comunicación. Muchos expertos dicen que las ventas son 80% preparación y 20% como experiencia o don. También es importante entender la vida que tú deseas al momento de emprender y desearla. Y recordar que no estamos deseando simplemente libertad monetaria, estamos deseando libertad. Estamos deseando crear nuestras propias normas dentro de un conjunto organizacional. Estamos deseando que vamos a tener tiempo para disfrutar de nuestra familia, para hacer los viajes que queremos. Para eso es lo que queremos hacer. Pero recuerden del propósito al que debemos estar ligados. No solo el dinero te hace rico. El dinero en realidad no te hace rico. Y si miramos y si ponemos en comparación muchas personas que se han ganado la lotería, y vas y miras luego de 5 o 10 años después de haber ganado la lotería, son personas pobres. ¿Por qué? Porque no son ricos. Eso es algo que quiero clarificarles en este momento. El dinero no te hace rico. Te hace una persona abundante en dinero. Te hace una persona rica en dinero, pero no te hace una persona rica. Una persona rica sabe cómo hacerse rica cada vez, y por eso los ricos cada vez son más ricos. Caen en bancarrota 1 o 2 o 3 veces, pero nunca son pobres. ¿Por qué? Por cómo piensan, más no por cómo viven.
Cuando los ricos entran en bancarrota, hacen más dinero del que perdieron. Entonces, también es muy importante y me he visto envuelto en el desafío de los costos. Y también he visto muchas compañías envueltas en ese desafío. Ese desafío de mirar los costos y decir, no me alcanza el dinero, es un desafío que debemos aprender a manejar. No porque veas unos costos implícitos dentro del proyecto que quieres demasiado altos, quiere decir que tengas que dejar de hacer el proyecto. Por eso el primer pilar del triángulo es el flujo de efectivo. Debes estar, primero que todo, bien asesorado, saber que esos costos son costos reales y entender que hay muchas maneras de variar los costos y también muchas maneras de conseguir el dinero. Mucha gente quisiera emprender un negocio y su primer limitante es el dinero, pero no saben que los bancos o hasta la misma familia, los amigos pueden ser una forma de apalancamiento. Pero la gente dice, ¿cómo voy a crear un negocio? ¿Cómo voy a ir a decirle al banco que me preste dinero si no tengo un negocio? Entonces la pregunta que se les debería hacer a esas personas es, ¿tienes un plan de negocio? O sea, tan siquiera un plan. Y por eso les trae el triángulo al principio de todo. O sea, tienes un plan de negocio. Sabes cómo vas a distribuir tu dinero. Sabes cómo operar el sistema. Sabes cuál es la comunicación y las ventas que vas a tener. Sabes si tienes que patentar tu producto. Tienes el equipo para hacerlo. Tienes el liderazgo para hacerlo. Mucha gente se pregunta cómo consigo dinero para mi negocio. Y si les preguntan que si tienen un plan de negocio, pues no lo tienen. Entonces lleves en ese triángulo en la cabeza y nunca lo olviden si quieren tener un negocio. Y antes de tener un negocio, recuerden que se los dije, la labor más importante del empresario es hacer un negocio antes de que el negocio exista. Si tienes eso, tendrás un negocio exitoso y conseguirás lo que quieres. Muchos inversionistas, es la primera pregunta que hacen. Ya me he sentado enfrente de muchos y me han dicho, ¿tienes un plan de negocios? Y dentro de todo eso me di cuenta que la parte menos importante del negocio debemos ser nosotros, los dueños. Luego entenderán por qué. Entonces, recuerden lo que les decía anteriormente, hay que entender cada parte del negocio, pero no a su máxima profundidad. Es muy importante estar alerta a las tarjetas rojas que la vida o un negocio nos dé. Si un negocio nos saca una tarjeta roja, como un árbitro se la saca a una persona en un partido de fútbol, esa persona se retira. Y cuando la cámara los enfoca, los ves pensativos por sus acciones. Lo mismo sucede en la vida empresarial y lo mismo sucede en la vida real. Hay que estar alerta a las tarjetas rojas que la vida nos saque o que nuestro negocio nos saque. Debemos salirnos del partido, detenernos y preguntarnos acerca de nuestras acciones. Hay que estar atento a ellas porque cuando un negocio te da una tarjeta roja, ¿qué es una tarjeta roja en un negocio? Que tus ventas no están creciendo, que tus ventas disminuyen, que tus clientes se fueron a la competencia y que son alertas en tu vida, que tu salud empezó a fallar, que no progresas, que el dinero se te está haciendo esquivo, que no tienes relaciones estables, que no puedes perdurar en una conversación. Alerta a esas tarjetas rojas y atención. Detente por un momento. A veces andamos en un transcurrir de la vida, día a día, haciendo lo mismo y parecemos muertos a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque solo hacemos lo mismo, no sabemos hacer nada más. Nunca nos detenemos a pensar por un momento, siendo como soy, lograré mi objetivo. Recuerden que en el segundo episodio les decía, constantemente, hagámonos esa pregunta, constantemente, siendo como eres, lograrás tu objetivo. Ese es mi fondo de pantalla en el computador, es la foto, la imagen en grupos de conversaciones con amigos en WhatsApp. ¿Por qué? Porque debemos preguntarnos constantemente, hacer un stop en la vida y decir, siendo como somos, lograremos lo que queremos. Y si la respuesta no es porque algo estamos haciendo mal, entonces debemos empezar a cambiar eso que estamos haciendo mal para lograr lo que queremos, tanto en un negocio como en la vida personal. Es muy importante saber que un empresario se mide por resultados. Esto se los he repetido en las redes sociales y en el podcast.
Pero ¿qué es medirnos por resultados? No es medir la cantidad de dinero que ingresa, sino lo que en realidad estamos haciendo. Nosotros sabemos si diseñamos bien nuestra empresa basándonos como en el triángulo empresarial, digámoslo de esa forma. Sabemos que si el producto se vende, pues esto nos traerá, por supuesto, ingresos. Solo si el negocio está bien diseñado, recuerden. Entonces, ¿cómo te mides por resultados? Sabiendo cuánto has vendido, sabiendo si tus ventas aumentaron, sabiendo cómo se correlaciona tu equipo, sabiendo cómo hiciste crecer el negocio sin necesidad de que el negocio creciese como tal. O sea, sin necesidad de que tuvieses que contratar más empleados, qué alianzas estratégicas hiciste. La mayoría de negocios permanecen pequeños por fallas en los cimientos empresariales. Si tienes una falla en comunicación, podrás tener un excelente sistema, pero no venderás. Si tienes una falla legal, lo más probable es que venga una empresa más grande y se apropie de tu negocio, porque si tuvo el dinero para registrar la patente de lo que estabas vendiendo. O si no actualizaste tu producto como debiste actualizarlo, si viste que el producto tenía fallas. Entonces, estas son muchas maneras de medirnos. Hay que entender que lo bueno es enemigo de lo excelente, no de lo malo. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Nosotros buscamos por naturaleza la excelencia. Somos seres abundantes, por ende queremos ser excelentes. Y lo bueno es enemigo de lo excelente. Si nos quedamos en lo bueno, en algún momento vamos a estar obsoletos. O quiero preguntarles, ¿hace cuánto no usan el teléfono fijo para llamar, no sé, a su madre o a sus amigos? Yo por mi parte no recuerdo, ya no alcanzo a recordar cuándo fue la última vez que hubo teléfono fijo en mi casa. Pero muchas empresas que fabricaban teléfonos fijos empezaron a fabricar cosas para teléfonos móviles. Lo mismo debemos hacer constantemente con nuestro negocio. Y la Prigogine fue un ruso químico, en realidad físico-químico, y él se inventó algo que, es difícil de explicar. Física y químicamente esto es una locura, es hasta difícil de leer, pero básicamente aplicando ese concepto a los humanos, él definió que la presión es la forma que hace crecer la inteligencia. O sea, la inteligencia crece solo cuando se somete a una presión. ¿Y cómo logró descubrir esto? Con el universo. O sea, en el universo tuvo que haber una presión constante para que el universo evolucionara, y eso lo aplicó en los humanos. Eso fue por allá como en 1940 y algo. Y cerca de 1950 se ganó el Premio Nobel de Físico-Química por aplicar un concepto químico y físico en los humanos. Entonces, él explicó químicamente por qué un niño se cae de una bicicleta, se levanta y luego aprende a montar en bicicleta. Básicamente, ¿qué les quiero decir con esto? Debemos someternos a presiones constantes. Esto hará o será lo único que hará crecer nuestra inteligencia. Y esta semana en la que estoy grabando este podcast, alguien me preguntaba que cómo podía crecer básicamente. Y le decía, ¿a cuánta presión te sometes? ¿Cuánta presión te has impuesto en tu vida? Recuerden que entre más presión, mejor será el diamante. Y muchas cosas se solucionan con presión. Por ejemplo, hoy en día se está dejando de pasteurizar los productos por someterlos a presión, y eso los hace saber mucho mejor. Entonces, ¿por qué les pongo ejemplos tan tangibles? Porque así lo explicó la Prigogine. O sea, es algo tangible que luego lo puedes aplicar a tu mentalidad. Si te sometes a presión, harás crecer tu inteligencia. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de ser seres abundantes, que abunde la inteligencia en nosotros, que veamos algo y podamos convertirlo en un negocio o en una oportunidad, que sepamos qué debemos depurar de nuestra mente, que sepamos qué debemos obtener de una conversación. Muchísimas cosas van ligadas a esto, pero solo pasará si te sometes a la presión. O sea,
Es algo similar a lo de la zona de confort. La zona de confort es tan pequeña que es imposible que alguien pueda crecer dentro de ella. Entonces, sometámonos a una presión constante con algo, con no sé, cosas tan simples como esta semana quiero impactar a cientos de personas. Hoy quiero ayudar a una persona, mañana dos, pasado mañana tres, y dentro de un mes pues ayudaré a cientos de personas. Entonces sométete a una presión y que debas cumplirlo. Eso hará crecer tu inteligencia. ¿Por qué? Porque te empezarás a preguntar. Hay muchas personas que se han vuelto millonarias solo por someterse a presiones que no sabían a las que podían estar sometidos. He escuchado de un millonario estadounidense que su riqueza principal la hizo comprando viviendas. Y la primer vivienda que compró luego de estar desempleado, lo echaron de su empleo, luego de estar desempleado, compró una vivienda que costaba más de $1.000.000 con un altísimo interés. Se fue a vivir a su vivienda y mientras estaba acostado en su cama solo se preguntaba cómo voy a hacer para pagar, cómo haré para pagar, cómo haré para pagar, porque su cuota inicial fue todo lo que obtuvo de indemnización por haber sido despedido de ese trabajo donde trabajaba. Entonces se preguntaba una y otra vez, ¿qué hago? ¿Qué hago para pagar? ¿Qué hago para pagar? Y encontró la respuesta y desarrolló un excelente producto que fue enseñarle a la gente cómo comprar dinero, cómo comprar casas ostentosas con poco capital. Y eso lo hizo ser millonario, pagar su casa, y así siguió haciendo, y así, idéntico a lo que les acabo de contar, siguió creciendo su capital, haciendo lo mismo, comprando casas cada vez más costosas, viviendo en esas casas y preguntándose todos los días, ¿cómo puedo hacer crecer mi inteligencia? Esa no fue la pregunta que se hizo, fue ¿cómo puedo pagar? Pero básicamente tu cerebro te obliga a que tu inteligencia crezca, te obliga a pensar en cosas que nunca habías pensado y que nunca vas a pensar si estás en el transcurrir de día a día, yendo a un trabajo que no te gusta, a cumplir con cosas que no te gustan y a tener una vida que no te gusta. Debemos ser fieles al proceso de volvernos seres abundantes, de volvernos seres ricos y millonarios. Recuerden que ser millonario no es solo tener dinero. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero sin ambiciones, sin sueños, sin metas y sin inteligencia, el dinero simplemente se acabará. Entonces, para terminar este episodio, quiero decirle los 3 factores más importantes que tiene un ser empresario o un ser emprendedor. Vender. ¿Por qué? Porque una venta representa ingresos. Construir un gran equipo y enseñar a ese equipo a vender. Espero que este capítulo les haya gustado. Estos últimos 3 episodios fueron basados en cómo crear empresa. Ya volveremos más a la parte emocional, de cómo emocionalmente generar nuevas cosas. Pero tenía que traer estos 3 episodios y sentía que los debía traer urgentemente porque muchas personas que escuchan el podcast ya se estaban preguntando, bueno, si tú estás diciendo todo eso, entonces ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo empezar? Y pues aquí les dejo unos ejemplos basados en mi experiencia de vida y mi lectura y mi conocimiento que he adquirido a través de juntarme con muchos empresarios, de haber vivido en otro país y de hacer diferentes cosas. Entonces espero les haya gustado. Hasta aquí llega nuestro 7º episodio y nos vemos en el siguiente. Recuerden siempre, solo pensamientos positivos. Y antes de irme, nuevamente agradecerles por haber llegado hasta aquí. 30 minutos, excelentes 30 minutos, y espero que cada palabra que les esté mencionando les sirva para mejorar su vida. 3 factores más importantes de un empresario: sabe vender, sabe construir un gran equipo y enseña a ese gran equipo a vender. No puede haber alguien mejor vendedor en la empresa que tú. Si no lo eres, recuerda, ve 6 meses, 4, 5 a una empresa, a una pirámide, famosa pirámide, una empresa de mercado en red, solo con 6 meses y sin pagar un centavo de tu bolsillo, te enseñarán mejores estrategias de ventas de las que vas a aprender posiblemente en la calle. Nunca estuve ahí, pero para hacerlo me demoré 6 años. Tú solo te puedes demorar 6 meses. No sé cuál recomendarte porque no conozco ninguna, pero lo puedes hacer. Entonces, solo pensamientos positivos y
Que tengan un excelente resto de semana.